Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta. Es una Mammillaria elongata. Miren qué belleza. Las espinas tienen un toque rojizo. Hay otras que son blancas, pero este es un toque rojizo. Miren las puntas. También la llaman biznaga elongada. Hay aproximadamente 350 especies de esta. Es originaria de México. Esta es de tipo rastrero. O sea, con los cuidados adecuados puede llegar a unos 15 centímetros de longitud. Así que miren qué belleza. Yo creo que un poco más. Entonces parece un paquete de salchichas o de chorizos, miren. Es que es una belleza. Entonces, lo que sucede con ella es que se forma en grupos, así como están aquí, y como les mencionaba, de tipo rastrero. Entonces, dadas las circunstancias, empieza a ir por los lados. Se dan cuenta, aquí está este grupo aquí y los de abajo están empezando a crecer. Su crecimiento es rápido, es fácil de cultivar, por lo que realmente es recomendada para tenerla en nuestros jardines, además por la forma de sus espinas y todo eso y los colores. Entonces está en una maceta bastante grande. Yo creo que podría ser una rectangular, esta se vería fenomenal. Da unas flores de color blanco y amarillo. Esta pues todavía no tengo yo la bendición de obtener, pero la esperanza se mantiene. Va a florecer entre invierno y primavera, así que tenemos que estar al pendiente y darle los cuidados que requiere para poder disfrutar de estas bellezas, tanto de ella como de las flores. Necesita sol directo. También puede funcionar en semisombra, pero tenemos que estar al pendiente de eso porque podría suceder de que no se comporte bien en semisombra. Entonces lo más seguro sería al sol directo, pero bajo supervisión. Resiste heladas, pero estas tendrían que ser esporádicas y de baja intensidad, porque si no, pues vamos a tener problemas con producción de raíces. Miren cómo se ve ahí. Miren qué belleza. Ahora bien, las heladas las va a manejar bien, pero el sustrato tiene que estar completamente seco. De lo contrario, pues no nos va a pasar. Máxime si lo acabamos de regar, entonces olvídense, va a haber pudrición de raíces. El sustrato tiene que ser poroso con materia orgánica. Este es bastante poroso y tiene bastante materia orgánica, bastante. Resiste sequías. Pero yo lo que hago es de que riego cuando el sustrato está totalmente seco y todavía doy un poco de tiempo más para volver a regar. El riego es abundante, y me refiero así cuando esperando a que salga el agua por los orificios de drenaje, y después de eso pues ya vuelvo a regar, pero tiene que ser esporádico porque ella es atacada por cochinillas, pero el mayor problema es el exceso de riego. Si vamos a fertilizar, pues lo vamos a hacer con un fertilizante especial para cactus entre primavera y verano. O si vamos a colocar humus de lombriz,
pues tendría que ser en ese lapso de tiempo. Pero yo a la mayoría de mis plantas no las fertilizo, sino que me trato de que obtengan la cantidad de luz que ellas necesitan, porque casi siempre así es. No estoy diciendo que no sea necesario, pero esta por el momento no tiene algún fertilizante, aparte que cuando la coloqué aquí pues se le agregué humus de lombriz. Entonces eso es casi reciente, cuando ya la pasé a esta, que esta no es una maceta, es una palangana. Entonces ahorita voy a esperar un tiempo para volverla a fertilizar. Entonces ahorita pues que crezca y pues esperar con la cuestión de las flores. Pero miren qué belleza. Como les decía, es de fácil cultivo, entonces no requiere mayor cuidado, pero sin embargo hay que tener cuidado, máxime con el exceso de riego. Ahí es donde tenemos que tener cuidado para que esta belleza no nos dé problemas. Entonces miren que, y aparte que es ese color, miren qué bonito. Y estoy insistente con eso, pero es que miren las puntas de los colores, realmente todas las plantas son bellas. Entonces esos son los cuidados, realmente no requiere muchos, así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.